Los agujeros negros. Uno de los misterios más interesantes del universo. Uno solo puede preguntarse qué ocurre allí. Como se muestra en Interstellar, nuestro protagonista entra en un agujero negro y da a la humanidad un rayo de esperanza para sobrevivir y prosperar. Pero ¿hasta qué punto es exacto el agujero negro que se muestra en la película? ¿Qué pasaría si alguna vez entráramos en un agujero negro? Pero antes de entrar en materia, cubramos los aspectos básicos. ¿Qué es un agujero negro? Bienvenido a Star Extreme, aquí hay sitio para todos. Carl Schwarzschild, del que quizá muchos no hayan oído hablar, fue un físico y astrónomo alemán amigo de Albert Einstein. Pero muy pocos saben que Schwarzschild fue el primero en dar la solución exacta a las ecuaciones de campo de la relatividad general de Einstein, lo que llevó a la posibilidad de los agujeros negros. La solución era sencilla, describía cómo el espacio-tiempo se curva alrededor de objetos esféricos en el espacio, explicando a su vez lo difícil que es escapar de la fuerza gravitatoria de una estrella pequeña y densa, y que si la estrella se encoge aún más, la curvatura será tan grande que nada, ni siquiera la luz, podrá escapar. Así nació el término radio de Schwarzschild, la distancia desde un punto dado a la que nada escaparía. En aquella época, muchos físicos negaron la posibilidad de que pudiera existir un objeto tan denso, con semejante curvatura del espacio-tiempo. Sería en la década de 1970, cuando las ideas de Schwarzschild serían aceptadas y desarrolladas con mayor profundidad. Pero antes, he aquí una historia. En 1964, para buscar fuentes celestes de rayos X, se lanzaron dos cohetes cortos con contadores Geiger por encima del espeso aire de la atmósfera. Los aparatos escudriñaron el cielo e identificaron una intensa fuente de rayos X en la constelación de Cygnus, conocida hoy como Cygnus X1. Su verdadera naturaleza creó el misterio de que la fuente presentaba una variabilidad extremadamente rápida, en escalas de tiempo inferiores a un segundo, lo que indicaba que la región emisora de rayos X era mucho más pequeña que una estrella típica. Y el descubrimiento de la compañera binaria permitió calcular la masa de la fuente comparándola con el tamaño de la órbita de la compañera. El resultado fue asombroso, CYGX-1 era más pequeña que una estrella, pero 15 veces la masa del Sol, la única solución que quedaba era la singularidad de Schwarzschild. Así que en 1967, en una conferencia en la NASA, el físico teórico estadounidense John Wheeler discutía la teoría general de la relatividad. No dejaba de mencionar objetos gravitatoriamente colapsados por completo, hasta que uno de los hartos asistentes sugirió agujero negro, y a partir de ese momento Wheeler lo adoptó y lo convirtió en un nombre familiar. Pero, ¿cómo se forman los agujeros negros? A partir de estrellas. ¿Has oído bien? Las estrellas son una enorme colección de átomos de hidrógeno que han colapsado a partir de una enorme nube de gas bajo su propia gravedad. Comienza en el núcleo, donde la fusión nuclear transforma los átomos de hidrógeno en helio, liberando una enorme cantidad de energía que crea radiación que empuja contra la gravedad, manteniendo un delicado equilibrio entre las dos fuerzas. Mientras haya equilibrio entre las fuerzas y la fusión en el núcleo, la estrella permanece estable. Pero cuando el equilibrio entre radiación y gravedad se rompe de repente, el núcleo se colapsa. Y en una fracción de segundo la estrella implosiona. El movimiento comienza a un cuarto de la velocidad de la luz alimentando aún más masa en el núcleo. Y entonces, la estrella muere causando una explosión de supernova, que produce una estrella de neutrones, o si la estrella es lo suficientemente masiva, todo el núcleo colapsa en un agujero negro. Cuando miras un agujero negro, es una esfera negra que no refleja nada. Pero, lo que en realidad estás viendo es el horizonte de sucesos. Cualquier cosa que necesite escapar del horizonte de sucesos necesita ser más rápida que la velocidad de la luz. Así que básicamente, es imposible escapar. Entonces, si la parte negra es el horizonte de sucesos, ¿dónde está el agujero del agujero negro? Esa es la singularidad. Pero tampoco estamos seguros de lo que es. Una singularidad podría ser infinitamente densa, con toda su masa concentrada en un único punto, o podría ser completamente otra cosa. Existen varios tipos de agujeros negros, supermasivos, estelares e intermedios. El que aparece en Interstellar es uno supermasivo llamado Gargantua. Se supone que tiene una masa 100 millones de veces superior a la del Sol.
Christopher Nolan quería que su representación del agujero negro fuera lo más real posible, de ahí que contara con el Premio Nobel de Física Kip Thorne como asesor para la película. ¿Hasta qué punto es exacta la representación del agujero negro? Desglosémoslo. En primer lugar, el disco de acreción. En realidad, los agujeros negros tienen un disco de acreción de gas y polvo que es atraído por la gravedad del agujero negro. Los materiales del disco se calientan al acercarse al horizonte de sucesos, produciendo rayos X y gamma brillantes. Esto se ha mostrado en películas como una de las características clave del agujero negro, y la representación del disco de acreción en la película es bastante exacta, reflejando nuestra comprensión de los materiales alrededor del agujero negro. En segundo lugar, el horizonte de sucesos. Como sabemos, el horizonte de sucesos de un agujero negro es un punto de no retorno, más allá del cual todo lo que se acerca demasiado es absorbido y no puede escapar. En Interstellar, el horizonte de sucesos se representa como una superficie distorsionada y brillante que parece deformar el espacio circundante. Esta representación es parcialmente exacta, ya que el protagonista de la película es absorbido por el horizonte, pero de alguna manera regresa de él. Luego está la lente gravitacional. Una de las características más importantes de la película es el efecto de lente gravitatoria que provoca la aparición de un anillo brillante alrededor del agujero negro, conocido como la esfera de fotones. Este efecto se debe a que la gravedad del agujero negro dobla y distorsiona la trayectoria de los rayos de luz de las estrellas y otros objetos del fondo. Los fotones se curvan alrededor del agujero negro y se concentran en un anillo que parece rodearlo. Esto refleja nuestra comprensión de los efectos de la gravedad en la trayectoria de la luz y puede considerarse exacto. Lo que no puede considerarse exacto es la descripción del tamaño del agujero negro. Dada su masa, Gargantúa se representa mucho más grande de lo que debería ser. En realidad, el tamaño del agujero negro es directamente proporcional a su masa, por lo que un agujero negro con la masa de Gargantúa sería mucho más pequeño y menos impresionante visualmente que el representado en la película. Volviendo a la parte principal, ¿qué pasaría si uno entrara en un agujero negro? Como sabemos, es un punto de no retorno, pero ¿qué pasaría realmente? Si entras en un agujero negro estelar, podrías convertirte en espagueti. Tu cuerpo se estrujará cada vez más hasta que te hayas reducido a un plasma delgado y a meros átomos que nunca se volverán a ver. Pero si entras en un agujero negro supermasivo como se muestra en la película, podrías experimentar el cruce del horizonte de sucesos, donde lentamente la negrura te envolvería. Y una vez dentro, las leyes del espacio y el tiempo se rompen tanto que incluso es posible viajar en el tiempo. Pero llegarías a la singularidad, tal vez vivo o muerto. La singularidad no tiene superficie ni tamaño. Sinceramente, nadie sabe realmente lo que es una singularidad. Así que la película se ha tomado algunas libertades creativas para representar lo que realmente ocurre en un agujero negro. Pero en realidad hay muchas posibilidades de morir. Kip Thorne, en una conferencia en la Universidad de Cardiff, llegó a comparar M87 con Gargantúa y demostró por qué la representación del agujero negro en la película es exacta. La imagen captada por el telescopio Event Horizon muestra el agujero negro desde cerca de sus polos, mientras que en la película tenemos una vista frontal del agujero negro. Kip Thorne explicó además que Christopher Nolan omitió el brillo del agujero negro, porque el ojo humano probablemente no sería capaz de discernir las diferencias de brillo en los dos lados del agujero cuando el brillo general es tan extremo. Así que, aunque el agujero negro de Interstellar no es exactamente igual, es casi correcto y puede considerarse una de las representaciones más exactas de un agujero negro en la cultura popular, teniendo en cuenta nuestra comprensión actual del comportamiento de los agujeros negros. Y como el telescopio Event Horizon seguirá tomando imágenes guiando a la ciencia ficción para producir visiones más precisas que nunca de los agujeros negros. ¿Qué os parece? Dejad vuestros comentarios a continuación y no olvidéis suscribiros a Star Extreme, porque con nosotros hay un huequito para todos.